muy interesante. He titulado Mantén la distancia. Y qué bueno que nosotros podemos relacionarnos muy bien con este título, porque recientemente todo lo que nosotros escuchamos tiene que ver de alguna manera con el distanciamiento. Yo aprendí a mantener mi distancia muy temprano en mi niñez, donde vivíamos en pleno campo. Habían animales alrededor de nuestra casa, había un río y había un lugar donde había una matita de guayaba y tenía un panal de avispas. Habían dos tipos de avispas allí en mi campo, unas pequeñitas que podían estar en cualquier esquina de la casa, en la parte de afuera, y eran prácticamente inofensivas, te picaban pero no te dolía. Pero habían otras avispas que eran muy grandes, y estas avispas nosotros le teníamos miedo, porque si te picaba te podía dar fiebre. Pero un día iba yo pasando por aquella matita, vi las avispas allí en su labor y se me ocurrió molestarlas. Y qué interesante, hermano, que después de tirarle una piedra, yo salí corriendo. Sin embargo, las avispas me ganaron en la velocidad. Y unas 2 o 3 avispas me picaron. El dolor era terrible. Una me picó encima del ojo. Hermanos, pasaron un par de horas y mi ojo estaba completamente cerrado. Era un dolor terrible que yo tenía y esa noche me dio una fiebre tremenda. De aquel momento en adelante, yo aprendí que debía guardar la distancia de las avispas, que no debía acercarme mucho, que no debía hacer las cosas que a mí se me antojaban, debía mantener una distancia de estos insectos tan peligrosos. Aprendí la lección de una manera muy fuerte. Hay distanciamiento social, pero esto no es algo nuevo, no es algo que se ocurrió hace 3, 4 meses con esto de la pandemia. No, hermanos, el distanciamiento social se viene practicando por cientos de años. Inclusive, los países desarrollados y que comúnmente llevan estadísticas y llevan conteo de cómo hacen sus cosas, tienen distanciamiento permanente. Por ejemplo, ustedes notarán que los asiáticos, especialmente coreanos, japoneses y chinos, no se saludan con la mano, sino que ellos se saludan bajando su cabeza frente a la otra persona, y es la manera tradicional de ellos saludarse. En cambio, si usted va a España, las personas se saludan con 2 besos, uno en el lado izquierdo, otro en el lado derecho, se abrazan, y el distanciamiento en España es alrededor de 1 pie a 1,5 pies de distancia. Si alguien está hablando contigo, se va a colocar frente a ti de una manera cerquita, porque él siente que de esa manera puede influenciar sobre ti o se siente escuchado. Sin embargo, en América el distanciamiento es completamente diferente. Los americanos necesitan al menos 3 pies de distancia para estar cómodos dialogando contigo. Se saludan con las manos y luego se retiran porque ellos necesitan un espacio para poder sentirse cómodo y que tú no estás invadiendo su terreno. El distanciamiento usted lo puede ver por diferentes culturas, es algo normal. Algunas culturas lo hacen de una manera, otras culturas lo hacen
de otra manera, pero dependiendo de cómo practican su distanciamiento, nosotros hemos podido ver que de esa manera también le ha afectado el coronavirus. Usted puede ver que los países asiáticos, Japón, China y Corea, donde empezó el coronavirus, ellos pudieron superarlo de manera rápida. ¿Pero por qué? Porque ellos no saludan con las manos, ellos no se saludan con besos, ellos mantienen una distancia muy apropiada que le permite no contagiarse. Sin embargo, uno de los países que fue atacado de una manera agresiva fue España. ¿Por qué? Porque el distanciamiento en España es demasiado cerca y para ellos es muy difícil poder comunicarse a distancia. Necesitan tener contacto físico y por eso el contagio fue mucho más agresivo. Igual en América, la gente tiene contacto físico y por eso el contagio continúa siendo un problema en nuestro territorio. Yo quiero invitarte a la Biblia, la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos también algunas reglas, algunas informaciones que nos dicen que necesitamos distanciamiento, porque de alguna manera algunos personajes bíblicos que no mantuvieron su distancia cayeron en errores muy terribles y en esta mañana vamos a analizarlo porque yo quiero que nosotros, como hijos de Dios, evitemos caer en los mismos errores que ellos cayeron. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ver la historia de Adán y Eva. Sí, empezamos con Adán y Eva. Esta historia, la historia de la caída, es una historia de distanciamiento, de mantener la distancia. Violar ese principio ha causado una tremenda ruina para este mundo. Encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 2, encontramos allí que en el versículo 16, que dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Dios había puesto en el jardín del Edén a Adán y a Eva. Le había dado todo lo necesario para ellos poder vivir felices para siempre. Dios no le proveyó absolutamente de nada. Podían ir a las 4 esquinas del jardín sin ningún problema. Pero en el centro del jardín Dios había colocado un árbol que era para prueba de fidelidad. Y las instrucciones eran que no debían comer, no debían tocar, no deberían aproximarse a ese árbol. La señora Elena White comenta de este evento y ella dice que Satanás, el tentador, que andaba rondando en el Edén, solamente podía tentarlo a ellos en el árbol. Si ellos se mantenían a distancia del árbol, la tentación la podían vencer. Pero si ellos se acercaban al árbol, Satanás estaba presto allí esperándoles para darle el zarpazo y de esa manera hacerlos caer. Allí también en Patriarcas y Profetas, la página 54, también dice que Eva, poquito a poquito, ese día se fue apartando de Adán, observando las flores, deteniéndose a ver los animales. De repente se dio cuenta que se había apartado de su esposo. Y dice la señora White que ella sintió la impresión de soledad, pero se dijo a sí misma, pero yo puedo estar un poquito sola, nada me va a pasar.
soy lo suficientemente inteligente para yo poder manejarme. De repente se encontraba frente al árbol. El árbol era hermoso, su fruto codiciable. Y narra que ella se quedó anonadada viendo la belleza de aquel árbol. Inmediatamente escuchó una voz que susurraba. Era la voz de la serpiente. Y una vez comenzó la conversación, una vez comenzó el acercamiento, una vez Eva puso su pie en el terreno del enemigo, quedó entrampada. Satanás hizo su maniobra y lamentablemente Eva cayó en pecado y como consecuencia también Adán cayó en la desgracia. Nosotros podemos ver que si Eva hubiese mantenido la distancia, la historia fuera otra y fuera mucho mejor. Eva quebró la ley de Dios, rompiendo el distanciamiento que Dios le había avisado. Entró en desobediencia y ya ustedes saben cómo nos ha ido, qué mal ha sido que el pecado haya entrado en este mundo. Quiero invitarte a otra historia. La encontramos en el libro de Jueces, el capítulo 14, los versículos 1 en adelante, el 1 al 3. Allí encontramos la historia de Sansón. Y es otra historia en la cual nosotros podemos ver que un acercamiento imprudente trae consecuencias. Sansón, que fue escogido desde el vientre de su madre para ser alguien especial. Sansón, que Dios había dado inclusive la dieta para su alimentación. Sansón, que tenía dos padres fieles, dedicados, que hicieron todo cuanto pudieron para mantener a Sansón sano, salvo, mantenerlo en los caminos del Señor. Dice que Sansón, rondando por allí, descendió, el verso 1 del capítulo 14 de Jueces, descendió a Timat y vio en Timat una mujer de las hijas de los filisteos. Y vemos que Sansón se va a una ciudad de los paganos y comienza a frecuentar con esta muchacha. Luego subió, dice, de regreso a su casa y le dice a sus padres: he conocido a una muchacha en Timat. Y le dice: quiero que me la tomes por esposa. Sus padres le dicen: Sansón, no puede ser. ¿Acaso no hay hijas en Israel la cual puedan ser esposa tuya? No, no con esa hija de los filisteos. Sus padres hicieron todo esfuerzo para convencer a Sansón. Sansón tuvo solamente una respuesta. Y la respuesta que Sansón dio es: ella agradó a mis ojos. Qué mala manera de elegir una esposa, simplemente porque le agradó a los ojos. Y entonces dice que Sansón tomó a esta muchacha por esposa. Hermanos, si Sansón hubiera obedecido los mandamientos de Dios, se hubiese mantenido a distancia de los filisteos, su historia final hubiese sido otra, porque Sansón terminó muy mal. Su ruina fue terrible, terminó sin ojos. Claro, porque él solamente quería lo que le agradaba a sus ojos. El ejemplo de Sansón, hermanos, es también para nosotros hoy. Quizá estoy hablando para un joven que en algún momento va a ver o está viendo ahora este tema. Estoy hablando para un joven que está coqueteando con filisteas, está buscando una muchacha fuera del entorno de su iglesia. Yo quiero decirte, joven,
que si estás haciendo eso, está poniendo en riesgo tu fe. Porque muchos jóvenes como Sansón han caído. Y difícil de levantarse. Si agarras ese camino y tomas decisiones equivocadas, las consecuencias pueden ser terribles para tu vida. Por eso yo te hablo en esta mañana y te digo, evita ese problema. Deja eso de lado. Tal vez no sea un joven, sea una muchacha que esté dando su oído a escuchar halagos de alguien que no es de su fe. Quiero decirte que eso puede tornarse muy peligroso para tu vida. Hay una pequeña historia en la Biblia, poco conocida, y la encontramos en el libro de Jueces, el capítulo 9. Esta historia se trata del rey Abimelec. Él era hijo de Gedeón. Y aunque él no era alguien muy bueno, que digamos, fue rey de Israel, o caudillo más bien. Y era muy agresivo. Salió a conquistar una ciudad que se llamaba Tebes. Y Gedeón, conquistando esta ciudad, logró entrar a la muralla, logró derribar la ciudad, matar soldados, quemar las casas. Pero un grupo de la ciudad de Tebes se habían subido en una torre. Habían cerrado la puerta de la torre, habían subido por dentro, estaban todos arriba en el tejado de la torre y estaban allí. Y él, como orgulloso rey, quiso ser quien prendiera fuego a la torre para que todos aquellos que estaban allá arriba se quemaran. Y así contar y cerrar el día con una victoria rotunda. Sin embargo, arriba había una mujer que te había subido un pedazo de piedra de molino. Y cuando él se acercó con su antorcha para prenderle fuego a la torre, la mujer le soltó de arriba la piedra de molino y le cayó en la mera cabeza. Y este hombre dice que llamó a su escudero y le dijo, mátame para que no se diga que una mujer me mató. Y el escudero agarró su espada, lo atravesó y lo mató. Aunque Abimelec no era un rey bueno, no era un hombre bueno, era agresivo y malvado, hizo un acercamiento inapropiado y no tomó en cuenta de que alguien arriba era su enemigo o su enemiga y que esta mujer no estaba dispuesta a darse por vencida o a morir quemada allá arriba. Así que ella soltó la piedra y le rompió la cabeza a Abimelec por no mantener la precaución de la distancia. Hermanos, lo que le estoy hablando es muy importante. Hay que mantener la distancia, no simplemente por el coronavirus, pero hay que mantener la distancia del pecado, hay que mantener la distancia de las cosas malas. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y no va a perder un segundo con hacerte caer. No podemos inventar con el enemigo, decir, ok, yo aquí estoy seguro. No, yo puedo estar en el borde y estoy seguro. No. Satanás es mucho más astuto. Pero tenemos confianza de que el Señor nos puede ayudar. Por eso tenemos que estar al lado de nuestro Salvador para que eso pueda ser una realidad en nuestra vida y tengamos la divina protección que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Yo una vez estaba haciendo un trabajo de construcción y encontré un nuevo cliente. Y este señor dijo,
tengo una casa, quiero que me haga algunas reparaciones y quiero que pinte la casa. Llegó el tiempo de que hice las reparaciones, cambié ventanas, hice varias reparaciones en la casa y llegó el momento de pintar la casa. Yo estaba solo. Yo digo, oye, pintar esta casa completa a rolo y brocha, eso me va a tomar un montón. Y entonces un amigo que tenía una máquina de pintar, un sprayer, me dijo, yo te presto el sprayer y eso en 2 horas tú la pintas, o menos. Nada más te va a tener que tomar tiempo para empapelar todas las orillas, todos los marcos de las ventanas, etcétera. Y de esa manera tú vas a poder pintar la casa rapidito y te ganas el dinero así. Yo dije, buena idea. Me pasé un día empapelando la casa completa. Y al otro día llevo mi pintura, llevo el sprayer, hago todas las pruebas y todo, hermano, estaba listo. ¡Qué maravilla! Pintar con un sprayer es una delicia. Cuando apreté la pistola, salía ese chorro de pintura bonito y comenzaba a pintar una pared. Eso solamente en 3, 4 minutos ya estaba pintada completa la pared. Pinté una, pinté otra y le fui pintando la casa, hermanos, y en una mañana pinté la casa completa. Pero cuando terminé de pintar, hermano, me di cuenta que para pintar con un sprayer se necesita saber qué distancia tú estás de la pared. Porque me acerqué demasiado con la pistola y de repente comenzó a chorrear toda la pintura en las paredes de la casa. Y no simplemente eso, sino que el dueño de la casa llegó y me dice, ¿y qué tú hiciste? Toda esa pintura está chorreando por todos lados. Y yo intentando entonces ahora con un rolo tratar de emparejar toda esa pintura que se estaba bajando por las paredes y estaba llegando hasta el piso. No usé la distancia apropiada y por lo tanto dañé todas las paredes de aquella casa con una exageración de pintura que yo le había tirado por no usar la distancia correcta. Todo estaba bien. El sprayer funcionó de maravilla. La pintura era la correcta. Pero el que estaba equivocado era yo en colocarme muy cerca de la pared. Hermanos, realmente tenemos que mantener distanciamiento con el pecado. Distanciamiento con las cosas malas. De hacerlo así, nosotros vamos a vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Quizás estaré hablando en esta mañana para un padre que de alguna manera se ha distanciado de sus hijos. Es momento de buscar un acercamiento. Papá, tú lo necesitas. Hijo, tú lo necesitas. Es posible que estamos hablando para un hijo que está distanciado de su papá, de su mamá. ¿Por qué no tomar esta oportunidad para hacer una llamada, para acercarte a tu papá de alguna manera? Es posible que esté hablando para un esposo que se ha distanciado de su esposa y posiblemente en vez de unirlo, la cuarentena lo ha separado y ha causado fricciones entre ellos. Es posible que esté hablando para una esposa que sea la que esté alejándose más y más de su esposo. Y yo quiero decirte que en este caso, en vez de distanciamiento, necesitas un acercamiento. Y Dios te está hablando en esta mañana para que no hagas lo que es incorrecto, acercarte a lo malo y al pecado, sino acercarte a las cosas que son buenas. ¿Será que alguien me escucha en esta mañana? Alguien que
por alguna circunstancia de trabajo, desempleo, se ha enfriado espiritualmente, se ha alejado de Cristo Jesús. Estoy hablando para una muchacha, estoy hablando para un muchacho, estoy hablando para un adulto que de alguna manera ha descuidado su fe, se ha alejado de Cristo Jesús. Yo te invito, en vez de mantener distancia de Cristo, acércate a Cristo Jesús. Él te puede perdonar, Él te puede salvar. Su gracia está disponible para ti. En el libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 8 nos dice: acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Lo que tenemos aquí en la palabra de Dios es que aquellos que se acercan a Dios, aquellos que le contemplan de cerca, aquellos que se unen a Él, Dios no pone distanciamiento. Dios y su palabra dicen que Él se acercará a ti. Dios tiene grandes planes para tu vida, lo tiene para la mía. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Como también el Señor quiere que nos mantengamos alejados. Es posible que como Eva estemos nosotros siendo tentados en este momento. Es posible que nos estemos acercando mucho al árbol prohibido. Es posible que nosotros estemos diciendo, pero ese árbol es inofensivo. Es posible que estemos diciendo, se ve bien. O estemos contemplando y dialogando con el enemigo. Y yo quiero decirte que una vez empiezas a hablar con el enemigo, no vas a ganar esa batalla. No vas a ganar esa conversación. Aléjate. Es posible que como Sansón estemos también tratando de ir a ver cosas a otros lugares. Aléjate. No dejes que tus ojos dirijan tu vida. Aléjate para que tu futuro sea diferente. Es posible que estemos con terqueza acercándonos como los héroes a cosas peligrosas. Cosas que tú sabes que son peligrosas y te van a hacer daño. La piedra puede caer sobre la cabeza. Ten cuidado. Pero qué bonito que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Qué maravilloso que la llamada de nuestro Señor es acercaos. No mantén la distancia, aléjate. Cristo Jesús siempre era apretado por la gente, era acercado por la gente. Y Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y yo te invito en este día a meditar en esa palabra. Acercarte a Cristo Jesús, que es tu divino Salvador. En Él hay confianza, en Él hay salvación. En Él hay esperanza, no importa. Hubo esperanza para Eva, hubo esperanza para Sansón. Hay esperanza para el que se arrepiente, hay esperanza para el que se acerca a Dios en momentos de dificultad. Es cierto que tenemos que tener distanciamiento social para evitar contagio. Pero nunca nos apartemos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nunca nos apartemos de nuestro Salvador. Mantengamos conexión con Cristo, que Él ha dicho, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios nos ayude a mantenernos en el camino, haciendo distancia para las cosas del mundo y para la pandemia, pero acercándonos a nuestro Salvador cada día,
porque muy pronto vendrá por ti y vendrá por mí y viviremos con Él en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, hermano, en esta mañana, y que la paz de Dios pueda reinar en tu corazón. Bendiciones y que puedas tener un resto de sábado con el cuidado de nuestro Padre Celestial. Permíteme orar por ti en esta mañana. Oremos. Amado Dios que moras en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Quiero presentar a todos aquellos que de alguna manera han sido tentados o han descuidado su acercamiento a ti. Permite, Señor, que puedan mantener distancia con el pecado y acercamiento con Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, el privilegio que nos ha dado de salir hoy al aire, a los hogares de los hermanos y predicar tu palabra. Permite que cada día podamos hacer mejor para honra y gloria tuya. Te rogamos, Señor, que la gracia, tu poder, tu amor, nos acompañen todos los días de nuestras vidas. Y aquellos que están en debilidad, fortalécele. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.